Miguel, buenas tardes. Eleonora Richmüller y Pablo Vicente te saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Eleonora? Mis cariños. ¿Cómo estás, Miguel? Y compartir la preocupación con ustedes. Sí, con respecto a esto que ya automáticamente se trata de duplicar el valor del dólar oficial. Empezamos por ahí, recién estábamos hablando de los trabajadores estatales, tomamos nota, si querés, después ya nos acomodamos, pero ese es el primer impacto, el shock directo que tenemos con respecto a esta gran devaluación. Sin discusión, yo creo que todo lo que se hizo rodar previamente de que iba a andar el dólar en alrededor de 650, ustedes recuerdan, desde el propio espacio se había hecho trascender esto a través de un informe de la consultora de Marra, que el dólar iba a estar a 650. Esto es lo que le informó a sus adscriptos, diríamos. Y que esté a 800, agregándole el impuesto país al resto de las importaciones, al conjunto de las importaciones, a las que ya lo tenían y al resto, esto implica un fogonazo inflacionario de mucha envergadura que, por supuesto, muchas empresas ya habían empezado a cubrirse, ¿no es cierto? Como hemos visto este fin de semana. El famoso por las dudas. Claro, me parece que los amigos de hoy del mercado de Cañuelas también tenían este dato, por lo visto, porque el aumento en la carne está llevando a que algunos de los cortes premium, qué sé yo, la colita de cuadril arriba de 10.000 pesos el kilo, y seguramente en el día de mañana vamos a tener la cuarta lista en los supermercados con aumentos entre el 100 y el 150%, que por supuesto generan una situación de alta preocupación a nivel de los consumos populares, digamos, ¿no? Porque lo que realmente a uno le duele es ver los valores del fideo, de la harina, del pan lactal, de los pañales, es decir, las cosas que, diríamos, la gente más consume y que no puede cortar, digamos, ¿no es cierto? No es, Ahora, no Miguel, son artículos suntuarios. Sí. Lo quiero traducir para el que está en la casa. Por ejemplo, aceite, lo comprabas a 800 pesos, ya no va a haber un subsidio, o harina, ¿no? Digo, no va a haber un fideicomiso. Si lo comprabas a 800, pasa más o menos a 1.600. Con digamos, devaluación, lo que comprabas a 800 pesos, hoy, por ejemplo, puede salir 2.000. Así a las claras. Tranquilamente. Perdón, y si lo quieren poner a 2.500 también lo van a poner a 2.500 porque no hay más controles, no hay más Secretaría de Comercio operando, no hay más planes. Entonces va a depender de la libre oferta y la demanda, que lógicamente es una coincidencia ideológica con el actual equipo de gobierno, pero también esto, digámoslo con todas las letras, así como yo hablaba recién de que la colita de cuadril iba a estar arriba de 10.000 pesos, también la caída en el consumo va a ser la que vamos a ver. Es decir, es obvio de que yo te diría que acá hay dos situaciones que van en paralelo. Por un lado, está claro que la inflación es funcional a los deseos del gobierno de licuar el pasivo, licuar las deudas a través de la inflación. Por eso no hay tanta preocupación y por eso puede anunciarse casi con displicencia que los próximos meses van a ser peores que los actuales. Obviamente, esto no es sorpresa, el presidente de la Nación en su discurso inaugural nos anunció que íbamos a tener entre un 20 y un 40% de inflación o tal vez más, lo que por supuesto fue utilizado por las empresas para largarse a cubrir, dando por sentado de que el presidente no va a estar mintiendo en su primer discurso, ¿no es cierto? Entonces, esta es la primera situación. El segundo elemento es que veníamos en un estado económico que con ustedes lo definimos allí como receflación, recesión, caída de nivel de actividad, caída de consumo con alta inflación. Esta inflación, Bueno, inflación. Absolutamente. Sí. Receflación, porque es recesión con alta inflación. Bueno, la noticia que ha quedado confirmada después del discurso que acabamos de escuchar es que vamos a más recesión y a más inflación. Pensaba por allí en la competencia, ¿no? Esto del libre mercado, consumo y demanda. El tema es,
algunos sectores, más allá de que el sector de la carne muchas veces dice lo que se exporta no es lo que se consume acá. A ver, lo cierto es que si no va a haber gravámenes para exportar, uno entiende, no hay retenciones, la carne se puede vender libremente hacia afuera, ¿quién va a elegir venderla en el mercado interno, no, Miguel? Digamos, va a aumentar todavía más la carne que otros productos que se consumen internamente, porque se va a preferir exportar. Lógicamente, vos lo que haces es, de alguna manera, trasladar al interno los valores de lo que te pagan en el mercado externo. Hay una correlación muy fuerte que en el primer momento obviamente va a originar este shock, pero que luego origina que la gente vaya dejando de comprar y eso origina también el aumento. Es un tema de retroalimentación. Por ahora, porque el pollo no ha aumentado, porque el cerdo no ha aumentado, los sustitutos seguramente van a subir en la demanda, pero también esa suba de demanda, como obviamente el universo es el mismo, el pollo está ahí, sí. Va a volver a subir. O sea, por ahora está por abajo, pero muy prontamente eso lo va a recuperar, sin duda. Miguel, la estructura que recién repasamos, vamos a tratar de hacerla también con vos, de volver a compartir punto por punto cada una de estas 10 medidas que acaba de plantear y presentar Luis Caputo. Recién estábamos, mientras te estábamos recibiendo, presentando esto de la no renovación de los contratos del Estado durante el último año. Previamente te diría lo siguiente, porque comenzó haciendo un diagnóstico, ¿sí? Solamente una frase. Una frase. Me pareció muy pobre el diagnóstico. Nada nuevo en relación a lo que había dicho el presidente en su discurso. Iba a decir, bastante repetitivo, hasta utilizando las mismas frases del propio Javier Milei. Absolutamente. Y desde lo que sería lo gestual, no transmitía una gran confiabilidad ni credibilidad. Bastaba verlo, como los ojos, en lugar de mirar hacia la cámara con convicción, miraban el papel, miraban los apuntes, miraba hacia otros lados, una mirada esquiva. Creo que no es que esperamos porque los mercados todavía en el exterior estaban funcionando, sino porque, como lo dice el Vox Populi, ha sido grabado más de una vez. De todas formas, nadie quisiera ser Luis Toto Caputo en estas horas. Por eso también entendemos su cara, entendemos su actitud. Vamos a tratar de darle un punto a él, ¿no? Pero pará, nadie lo obligó tampoco, ¿eh? Nadie lo obligó. Nadie le puso un chumbo. Nadie le puso un arma, él solito se puso ahí. Y por otro lado, que es algo que también viene sucediendo, que muchos funcionarios, esto lo incluye, para ser justa, lo incluye a Caputo recién y lo incluye a Kicillof ayer, por ejemplo, ¿no? Todos dicen la herencia, lo que pasó, lo que dejaron. Ayer Kicillof hacía la apertura de, lo que tiene que ver con la asunción al segundo mandato de su gobernación y Caputo recién hablando, diciendo, bueno, pero por 130 años tuvimos déficit fiscal. Hace 4 fue ministro de Finanzas, no es que hace 4 él estaba trabajando en Hungría, ¿no? Digamos, él fue ministro de esa gestión que también dejó esta situación, porque la de Alberto Fernández no fue buena. Y la anterior también nos dejó acá. Y Kicillof ayer diciendo, faltó rebeldía, todo lo que faltó es de un gobierno del que él fue parte. Pareciera que siempre el problema lo tiene un otro, la pelota afuera. Y ahora hasta acá vinieron gobernando ¿quiénes? ¿No? Porque, digamos, realmente es entendible que haya la necesidad de imponer un cierto relato para justificar intelectualmente la decisión que ya has adoptado, que no es, en este caso es de shock, ¿no es cierto? Y de ajuste, la palabra más fuerte. Es obvio de que lamentablemente en Argentina estamos asistiendo nuevamente a un equipo que desembarca con el síndrome de Juan de Garay o de Pedro de Mendoza. Es decir, la historia empieza cuando yo llego. Todo lo que se hizo antes está mal, yo vengo como salvador. Y yo vengo como salvador. Pero nunca funcionan como tales. Eso también. Correcto. Correcto. La novedad es que antes se hablaba en relación a un periodo anterior. O sea, ahora se habla de más de 100 años. Claro. O sea, estamos reconfigurando toda la historia nacional. Claro. Vaya si hay herencia, ¿no? 100 años de déficit fiscal. Mirá la herencia que tenemos, tremenda.
Bueno, analizábamos con Pablo el Las primer medidas. punto. El primer punto que tiene que ver con la no renovación de los contratos que tengan menos de un año de vigencia en el Estado Nacional. Bueno, obviamente esto va a ir al desempleo, ¿no? Claramente números que se vuelcan al desempleo. Y me animo a sumar, casi que hago una y dos, porque Pablo, esto de suspender la pauta, Miguel, 2024, bueno, inevitablemente golpea A los trabajadores de a los los medios. trabajadores de los medios, ¿no? Y señalo para adentro, digo, lo que tiene que ver con los colegas, en definitiva, aquellos medios de comunicación que reciben pauta y que se van a ver afectados. También esto se vuelca al desempleo, Miguel. Sí, decimos trabajadores de los medios, Miguel, porque vos bien, como además de economista, hombre de medios, sabés que esto no le va a afectar nada a los empresarios, que hacen y deshacen diferentes medios, grandes, chicos, medianos, y que de golpe aparecen y de golpe desaparecen. Eso es lo que también llama la atención. ¿Cómo se permite, tal vez desde el ente que regula los medios de comunicación, que esto suceda? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso me extrañó tanto que en esto es como que hubiera habido una coincidencia entre la actual administración y Grabois. Hoy Grabois salió a decir, no tuvimos pelotas, creo que dijo, para llevar adelante esto como que era una muy buena gestión. Acordémonos que esto involucra, entre comillas, a los ensobrados, ¿no? Sí. Hay toda una situación que me parece no está siendo llevado al terreno que ustedes lo analizan, que es el terreno laboral, el terreno de tantos colegas Tal cual. de ustedes que sin duda van a quedar en la No calle. tienen la culpa Claro. de ese tipo de negociaciones, está De clarísimo. las malas Total- gestiones, ¿no? Hoy Grabois dijo, Totalmente de acuerdo. sentí envidia por el discurso de Milei. Eso dijo también hoy Grabois un poco, ¿no? Ahí está, a eso iba. Envidia con el discurso, ¿sí? En relación a este Lo- ajuste que anunció con tanta contundencia ante el pueblo el día que asumió. Absolutamente. Miguel, por otra parte, ahí sí el recorte en los ministerios, esto ya más cantado que el feliz cumpleaños, que lo veníamos anunciando, ¿no? De 18 a 9 ministerios y de 106 secretarías pasar a 54. ¿Lo ves como positivo? A ver, era obvio que hace rato se viene planteando la necesidad de un Estado más chico pero más eficiente, más racionalizado y menos bobo. Lo importante acá es la eficiencia con que se cumplen los roles. La pelea no es si yo soy ministerio, soy secretaría, como tuvimos muchas veces, ¿no es cierto? Sino si cumplo o no cumplo mi función, si lo hago eficientemente o no lo hago, o si solamente he creado una estructura para colocar a los amigos del color político que llega en un determinado momento. Me parece que en ese sentido está marcando una direccionalidad que muy rápidamente se ha trasladado a otros distritos. Estoy viendo que en provincias como Chubut o municipios como Mar del Plata o Rosario o varios, o la gobernación de Entre Ríos ya han anunciado recortes de esta dimensión, más o menos que lo que se ha anunciado a nivel Que gobierno. genere este efecto contagio, eso es lo que vos también estás Sí, diciendo, claro. ¿no? En diferentes jurisdicciones. Eso es Y positivo. porque creo, claro, y porque creo además que claramente, no en el gobierno anterior, en varios gobiernos ha habido excesos, ¿no es cierto?, en Sí. designaciones. Hay figuras a veces que son muy cómicas. Títulos Es que no decir, entran en la puerta ni en ningún cartel, pero forman parte ahí está. de un gobierno nacional o provincial. Y ya que estamos hablando de las diferentes jurisdicciones y el resto del país, menos coparticipación. Se reduce con esto de empezar a retasear los gastos que termina generando cada una de las provincias que empiecen a autoabastecerse. Sí, la frase fue: vamos a disminuir drásticamente las transferencias a las provincias. Claro. Esto yo creo que puede llegar a generar conflictos de gobernabilidad importantes, porque recordemos que las provincias tienen sus representantes en el Parlamento, que son los que van a tener que votar las leyes especiales que el gobierno necesita. Igual dijo... Si comienza a haber algún tipo de conflicto entre las Sí. provincias y la nación, es muy posible que las provincias digan, bueno, señores, rediscutamos la ley, ¿no es cierto?, de coparticipación, que no puede ser alterada de manera unilateral por uno de los poderes.
Por eso la palabra coparticipación no ha estado sobre la mesa, porque para modificar la coparticipación necesitas modificar la ley de coparticipación. Ahora, si no, entrarías en un conflicto de poderes que finalizaría en la Corte y la Corte le daría la razón a las provincias, ¿no? Sí, pensaba por allí, Miguel, dos cosas importantes en relación a las provincias. En principio, los legisladores en el Congreso, muchos responden a cada una de sus provincias. Y mi ley necesita de un Congreso que, en caso de aprobar normativas que quieran, bueno, obviamente, modificar muchas cuestiones que tienen que ver con el Estado Nacional, va a necesitar de ese Congreso, sobre todo de la Cámara de Senadores, donde la tiene más complicada. Es decir, las provincias tienen que estar, le voy a decir, relativamente, no sé si la palabra es contentas, pero relativamente bien, si se quiere. Necesita de las provincias. Yo lo que tomo es una palabra importante que dijo Caputo, y es las transferencias discrecionales, ¿no? Que no me parece un dato menor. Es esto de, bueno, reparto como me parece, ¿no? Creo para que a negociar eso, alguna ley. A eso se refiere, claro. Bueno, hacemos una repartija, ¿no? Digamos, hablando mal y pronto, es un poco eso. Totalmente de acuerdo con vos, y en ese sentido, volviendo a las complicaciones que puede haber a la gobernabilidad, hay una novedad que no es menor, que ese manejo de las transferencias a las provincias, que lo venía manejando, y históricamente lo ha manejado el ministro del Interior, Claro. y había empezado a manejarlos en sus conversaciones Franco, se lo han quitado, como quedó establecido en la ley de ministerios, donde en las atribuciones no pertenecen más a Ministerio de Interior, sino que pasaron directamente a cabeza del Ministerio de Economía. Esto le quita posibilidades al ministro político de lograr más rápidamente a lo mejor esa gobernabilidad que venían buscando. Absolutamente, es muy importante el punto que remarcás. Hay más para analizar. Sí. Tenemos la lista, Adelante. Pablo, aquí. Miguel, continuamos con el tema de la obra pública y esto de las tema. licitaciones que se van a terminar definitivamente. No más licitaciones para obra pública que se encarguen los privados. Ese es otro tema para debatir también. Si para el privado no es negocio llevar adelante determinada obra, no se hace. Pero ¿qué pasa si un puente... por ejemplo, hubo una crecida, el agua lo termina llevando y se termina teniendo esa imposibilidad de conectar un paraje, un pueblito? Si no es negocio para una empresa, no se hace ese puente nuevamente. Varios tips. Primero, acá se está diciendo explícitamente que se aumenta la desocupación y que se achican los consumos vinculados a la industria de la construcción, que es madre de industria. O sea, se le está dando un mensaje a los trabajadores de la construcción y de las empresas vinculadas a la construcción que esto se corta. Segundo elemento, para que participe la empresa privada, estilo Chile, vos necesitas que haya inversiones. Para que haya inversiones necesitas regenerar tu reputación, que hoy está muy deteriorada afuera, ¿no es cierto? Y que por hoy nadie está esperando que lleguen inversiones de la noche a la mañana. Y tercer elemento, digamos también esto, que un recorte como el planteado de aproximadamente el 5%, son 25.000 millones de dólares, que cuando se dice que va a recaer solo sobre el Estado y no sobre el sector privado, en realidad se está encubriendo que quienes son destinatarios finales de ese aumento también es el sector privado. Porque si vos cortás la obra pública, en el pueblo en el que ibas y comprabas, en el corralón, el trabajador que estaba haciendo la obra pública en ese lugar o arreglando el camino, deja de comprar en el almacén de ese barrio, el que vendía las herramientas o distribuía el camión que llevaba las cosas, es decir, el proceso en el que nos encontramos de receplación va a tener un aceleramiento en el proceso recesivo. Y esto también tiene que ser dicho como aditamento al corte de la obra pública. Una onda expansiva, sí, lo que vos decís. Sin duda. Pensaba en torno a este tema de la obra pública también, Miguel, que dijo, aquello que está licitado, o sea, no vamos a licitar más, está clarísimo, eso ya no se sabía de antemano. Ahora, aquello que está licitado, pero todavía no comenzó, también le damos de baja. Obviamente van a tener que terminar, ¿no? El puente que tienen por la mitad lo van a terminar, por ejemplo. Ahora,
Hay un gris ahí, que por ejemplo, me pregunto, el gasoducto Néstor Kirchner, que va por etapas, las etapas que están licitadas y no comenzaron, ¿no van a continuar entonces? Digamos, porque ahí hay como una situación medio rara, sobre todo porque ese gasoducto también llevaría o distribuiría energía, gas, básicamente, para las industrias y eso también favorecería que la actividad pueda crecer. Totalmente de acuerdo. A ver, yo diría varios tips en esto, ¿no es cierto? Hay ciertas obras de infraestructura que son centrales para todo lo que tiene que ver con la logística y los costos logísticos. Decimos que queremos más exportaciones, por lo tanto vamos a necesitar mejorar la logística y nuestros costos logísticos. Si nuestros camiones, porque no se hacen rutas, no pueden llegar a puerto, o si tenemos una situación como la que vos decías recién y ese puente que se deteriora implica una conectividad para sacar nuestras exportaciones a puerto o para que ingresen nuestros insumos, obviamente estamos afectando a la economía real. Y esto también tiene que ser tenido en cuenta cuando se toman definiciones de esta naturaleza, sin duda. Y también, vuelvo a decir, esto implica que las provincias que vienen realizando obras de mantenimiento, de avances estructurales importantes, lo que tiene que ver con el mantenimiento, ¿no es cierto? Habría que claramente pensar que vamos a tener un retroceso en esa situación, retroceso que lleva involucrado en el caso de las rutas el aumento de accidentes, el aumento de la inseguridad, es decir, todas situaciones que a mi juicio van a tener que ser contempladas. Yo creo que hay, para desdramatizar esta situación, lo primero que tenemos que ver es, primero, la direccionalidad de las medidas las empezamos a conocer. Segundo, ver qué aparece escrito en el boletín oficial, que es la letra de lo que realmente va a ser llevado a cabo. Tercero, en lugar de la ley, de la famosa ley ómnibus que iban a mandar al Parlamento, aparentemente van a mandar un tren ómnibus, un tren de medidas, una atada con otra para no alterar que haya un rechazo en conjunto. Claro. Y finalmente, ver qué grado de resistencia social o de aceptación social hay a lo que se termine aprobando. Es decir, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero un programa muy parecido a este, con recortes muy parecidos a estos, llevado e impulsado por una primer ministra liberal libertaria, duró ella en su cargo 45 días, es decir, no llegó a pasar. Estamos hablando de Liz Truss, la primer ministra inglesa anterior a la actual. Bien. Bueno. Hay más para seguir repasando, Miguel. Tenemos la lista acá, Pablo, lo que tiene que ver con la reducción de subsidios, ¿no? Sí, el primer impacto al bolsillo, antes de lo que ya estamos mencionando y ya dijimos también, esto de la duplicación del valor del dólar oficial, de los 400 que estaba hasta hace algunas horas nada más, que pasa a 800, esto de la reducción en el subsidio a la energía y el transporte, algo que también estaba muy cantado, pero que va a significar un fuerte golpe al bolsillo, Miguel. Tremendo. Yo diría que es una de las noticias más preocupantes. Si el boleto pasa en algunas provincias o en el Gran Buenos Aires a 300, 400 pesos, yo pregunto de qué manera un trabajador le va a decir a su patrón que no puede viajar porque con esos números y su ingreso hay algo que no cierra. Es muy posible que el empleador le diga, bueno, yo me hago cargo del transporte tipo viático. Eso, diríamos, ¿cuánto tiempo puede durar esa situación? No lo sabemos, pero se genera una situación sumamente particular. Por otro lado, todo lo que implique quitar subsidios al transporte desde ya, sincerar ciertas tarifas que lógicamente estaban atrasadas, nadie lo pone en discusión. El tema es que se haga de una sola vez, como aparentemente va a ocurrir, genera también un aumento en fletes, y estos fletes se trasladan lógicamente a precios, y entonces el fogonazo inflacionario se multiplica desde ya. Lo que más se va a sentir es el primer impacto. Por otra parte, también Caputo hizo referencia a esto de empezar a equiparar lo que sucede en el AMBA con el interior del país, porque vos estás dando valores que ya se están pagando en grandes ciudades, como por ejemplo Rosario,
lo que es Santa Fe Capital, por ejemplo, en Córdoba, en Necochea, dentro de la provincia de Buenos Aires, también es uno de los distritos con el boleto más caro de la República Argentina. Estoy de acuerdo. Esto tiene, ¿no es cierto?, me parece una mirada federal que tiene que ser contemplada y me parece que tenía una lógica que en algún momento ese sinceramiento, esa equiparación llegara. El tema es la manera en que lo haces, o sea, ¿cómo haces para que millones de personas que durante décadas han estado viviendo con una tarifa como la que estaban acostumbrados, de pronto le diga esto se acabó? Pero que a la vez que que no se era real, acabó está eso, claro también eso, ¿no? está claro que en algún momento eso había que sincerarlo. Evidentemente hubo una situación ficticia que por diríamos, conveniencias políticas o por lo que vos quieras, se fue estirando en el tiempo y obviamente a medida que transcurre el tiempo, las distorsiones se amplifican y cuando llega el momento de solucionarlos, obviamente los costos son mayores. Miguel, estamos sin tiempo, pero nos quedan medidas y nos gustaría poder cerrar esta cuestión que tiene que ver con el análisis. Desde ya. Nos quedan las 7, 8, 9 y 10 que tenemos acá en las medidas. La 8 ya la analizamos, que es la devaluación, el tipo de cambio de 800 pesos. Y nos queda la 7, por un lado, que tiene que ver con mantener los planes potenciar, asignación universal por hijo, tarjeta alimentar. Y después las últimas dos, que las voy a unir porque es exportación e importación. Esto que tiene que ver con eliminar gravámenes a la exportación y, por otro lado, temas CIRA. No van más. A la hora de importar habrá un sistema de estadísticas, dijo Caputo, para transparentar la operatoria de importación. Breve en estos dos puntos, exportación, importación y planes, ¿qué opinión te merecen, Miguel? Obviamente todos eran reclamos del sector, todo el tema de las exportaciones hace mucho tiempo que se viene planteando la necesidad obviamente de optimizar y racionalizar el sistema y en el caso de las IRAs es volver a la etapa anterior, es decir, la CIMIS, cuando estuvo Caputo o en tiempo del gobierno de Macri, estaba la CIMI, que era el sistema informático de monitoreo de importaciones. Eso quería decir sistema informático de monitoreo de importaciones. Ahora volvemos a una cosa idéntica, es decir, informar que no implica solicitar aprobación. Claro, pedir permiso. Esta es la diferencia. Entonces, desde esa perspectiva significa un avance. La pregunta es, ¿con qué dólar? ¿Hay con qué? Claro. Hay con qué para Nos lo decir, preguntamos bueno, yo quiero todos. traer tal cosa. ¿Me van a dar del mercado único libre de cambio o ya no va a haber más mercado único libre de cambio? Pareciera que esto es lo que ocurre. Y además tampoco nos ha aclarado si se va a trabajar sobre el flujo o sobre el flujo y el stock. ¿Qué quiero decir? El flujo es normalizar, poder comprar y vender normalmente y que los dólares estén para eso. El stock es cómo hacemos con el reclamo que hace una semana hizo la UIA, reconociendo que hay 60.000 millones de dólares de importaciones y servicios a la importación ya efectuados, ya nacionalizados, ya sin que se hayan pagado. Es decir, ¿qué va a pasar con el stock de deuda que hay al respecto? De todas maneras, ya para cerrar, Miguel, lo que analizo es que esto es solamente la primera parte, la primera Total etapa. acuerdo. Se vienen otros fuertes anuncios, porque también hay olor a un nuevo blanqueo, que es algo que estaban diciendo, para que la Argentina saque esos dólares que tienen depositados en el colchón bank, como se dice también, ¿no? Abajo del colchón, guardado en alguna caja de seguridad, y que empiece a hacer girar esta rueda que es nuestra economía, porque recordemos que estamos en el top 3 de los países con más dólares en billetes, ¿sí? En cajas de seguridad, en diferentes lugares para que cada uno sepa cómo resguardarlos. Lo cierto es que es necesario e imperioso volver a ponerlos en circulación. Total acuerdo, para lo cual tenés que generar credibilidad, para lo cual tenés que demostrar que sos capaz de construir mayorías parlamentarias para sacar las leyes que son necesarias para las reformas estructurales que están pendientes y que vienen demoradas desde hace tanto tiempo, lo cual implicaría tal vez intentar un acuerdo político, económico y social que permita generar esa confiabilidad a la que hacíamos referencia anteriormente. Un poco de aire recién, tal vez en marzo, abril, cuando empiece a aparecer todo lo que La es cosecha. las cosechas de Dólares de la cosecha. y Desde ya que sí. los Desde frutos ya del campo. Miguel, gracias por tu tiempo. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
Gracias a ustedes, siempre a disposición. Chao. Un Gracias. abrazo. Miguel Ponce, economista, amigo de la casa ya, ayudándonos a entender estas 10 medidas que acababa de anunciar Luis Toto Caputo, ministro de Economía. Bueno, mezcla de sensaciones, ¿no? De todo un poco. La única que sí podemos decir es que es un hecho, es evidente, llegó y empezó a funcionar la motosierra. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.